cómo hacer tu propio sustrato para macetas. Es finales de enero y nos estamos preparando para una temporada muy ocupada de propagación de plantas. Y para eso realmente mejorará el crecimiento en tu jardín durante todo el año si puedes conseguir un buen sustrato para macetas que puedas usar para llenar bandejas y obtener plantas fuertes y saludables. De hecho, durante toda la temporada, y en un espacio cubierto, eso permite una alta tasa de éxito, especialmente si consigues un buen compost. Así que hemos estado haciendo algunas pruebas aquí, aunque es enero, solo para probar algunos sustratos y poder mostrártelos. Por ejemplo, estos son rábanos de siembra múltiple en una de las charolas que diseñé. Esa es una CD60 que tiene celdas bastante pequeñas y cónicas. Y eso significa que no necesitas mucho compost. Pero si no tienes mucho compost, debe ser uno bueno. Y bueno, creo que aquí tenemos algunos buenos, pero aún así hay una diferencia interesante entre los dos. Así que un extremo es un compost comprado que sigue siendo bueno, no tiene nada de malo. Pero ese es el casero. Y sabes, en realidad estoy bastante sorprendido de lo bueno que es el compost casero, pero es bastante especial. Lo explicaré en un minuto. Vamos a echar un vistazo afuera a todos los diferentes materiales e ingredientes que podrías poner ahí. Y si puedes obtener un buen compost en una bandeja como esta, estos son de siembra múltiple, en promedio 3 o 4 rábanos por celda, hay 60 celdas ahí, hay 200 rábanos ahí. Sabes, es como wow, en un espacio pequeño puedes cultivar muchas plantas, especialmente cuando el compost es bueno y confiable. Aquí en cambio tenemos dos compostas diferentes. ¿Y cómo te sentirías si esa fuera la que sembraste? Es como si esta fuera la que he estado comprando. Turba, sustrato sin turba, es realmente buena. Y estas habas se sembraron hace como un mes y han estado aquí sin calefacción, pero ha estado bastante templado. Y esta es una que en realidad no se vende como sustrato para macetas, así que podrías decir que de alguna manera no es una comparación justa, pero aún así para mí hay algo mal con esta. Está hecha de digestato, que generalmente es un material que yo evitaría porque he encontrado que es un poco confiable. Esto es solo lo que yo he encontrado. Y a algunos de ustedes quizá les vaya bien con eso, pero yo todavía no he tenido éxito con nada hecho de digestato. Lean la letra pequeña. No siempre lo dicen claramente cuando compras una composta. A veces esta en realidad se llama composta orgánica, ya sabes, suena muy bien. Y así que veremos esto más a fondo en un video posterior que vamos a subir sobre cómo llenar charolas la próxima semana. Así que vamos a ver algunos posibles ingredientes. Aquí hay algunos materiales hermosos para hacer un sustrato para macetas. Y para llevarlos a este estado hemos hecho un poco de tamizado. Así que hay opciones de tamizado como qué tan fino lo quieres. Esto es de 12 milímetros que todavía tiene algunos pedazos más grandes de lo que sea que había en el compost, en este caso pedazos de madera y ramitas. Y eso pasa por un tamiz de metal que encontré el año pasado en línea. Es bastante ingenioso. De hecho, lo hicimos en los años 80. Teníamos un marco de cama de metal a 45 grados y le avientas cosas y lo más fino cae y lo más grande se queda al frente y va bajando hasta formar un montón. Y tienes este material bonito. En este caso es un tamiz de 12 milímetros, así que puedes ver que está bastante bien, la verdad. Eso es composta casera, por cierto. Pero esto, sin embargo, todavía no sería ideal para celdas de módulos pequeños, por ejemplo. Hay un poco demasiado de ese tipo de material que no va a impedir el crecimiento. Aunque es madera, no hay demasiada, pero no tiene muchos nutrientes. Necesitamos dos cosas principales. Necesitamos suficientes nutrientes porque estamos usando volúmenes o cantidades bastante pequeñas de material de composta y necesitamos drenaje. Así que el drenaje en realidad se vería beneficiado por eso. Pero si sabes, podrías en teoría hacer una composta para macetas que ya sabes tenga material leñoso. Drenaría de maravilla, pero no haría crecer muchas plantas. Así que necesitamos un poco de ambos y de hecho hemos estado usando Curiosamente es un poco irónico, eso es de una vermicompostera de plástico y el otro es el gusano. El compost cae a través y también los gusanos pueden subir por aquí. Tú apilas estos, pero básicamente eso es de 4 milímetros, que es alrededor de 1/6 de pulgada y eso permite que pase al sacudirlo. Así que es un poco pesado conseguir mucho, pero es muy práctico, es muy posible obtener una cantidad decente. De hecho, Adán lo estaba haciendo la semana pasada cuando el compost estaba ligeramente congelado y eso funcionó muy bien.
Eso evitó que se pusiera empapado, porque si está demasiado húmedo y empapado, un colador como este no funcionará. Así que pensando en el futuro, si tienes un poco de compost que crees que podrías querer colar en 1 o 2 semanas, ponlo en algún lugar seco, incluso en un cobertizo en el suelo, extiéndelo y déjalo secar un poco antes de intentar colarlo. Esto es solo para enfatizar, esta es la bandeja que te estaba mostrando hace un momento y el rábano, así que eso es. No se está manteniendo muy bien. Esto es otra cosa completamente diferente que veremos la próxima semana, pero aquí hay algunos rábanos muy bien enraizados, pero puedes ver que son 4 plantas de buen tamaño, creciendo en muy poco compost. Ese es el punto de lo que estamos viendo aquí, cómo lograr eso. Esos rábanos ya están listos para ir a la tierra, por cierto, están bastante grandes, así que diferentes compostas que hemos tamizado y cómo se ven. Esto es hecho en casa y tiene 18 meses de antigüedad. Esta es la mejor composta casera que he hecho y eso será bueno para macetas, estoy seguro de eso. Hicimos algunas pruebas el año pasado comparando diferentes compostas más de manera aislada, solo para ver cómo funcionaban. Y de hecho esta comenzó un poco lento, terminó muy bien y estoy bastante seguro de que el inicio lento fue por problemas de drenaje. Cuando las plántulas todavía tienen raíces muy pequeñas y a medida que el sistema de raíces se desarrolló y se fortaleció, importó menos. Pero aquí estamos viendo principalmente algo para raíces muy pequeñas, así que arrastramos. Ahí es donde el drenaje es tan importante y donde la viruta de madera, créanlo o no, es viruta de madera tamizada a 4 milímetros. De hecho, tiene como 3 años. De alguna manera llegó aquí hace 2 años cuando dijeron que no. El año pasado dijeron que ya tenía 2 años. Nunca se sabe con certeza. De cierta manera, no importa, es más bien cómo se ve. Pero si puedes lograr que se vea así, bueno, eso es ganancia y estoy viendo que esto funciona muy bien. Como adyuvante para mejorar el drenaje, mantiene aire en el compost, además de aportar algunos nutrientes. Así que todos estos son posibles y aquí hay otro, un posible increíble. Este es compost de lombriz. Es la primera vez que hago específicamente compost de lombriz. Hemos tenido, ya sabes, lombrices. Esas son Eisenia fetida. Las lombrices no son lo mismo que las grandes y gordas lombrices de tierra rosadas. Estas son las pequeñas lombrices rojas, lombrices movedizas o lombrices tigre, lombrices rojizas muy parecidas y son las que simplemente aparecen cuando tienes un montón de compostas y no está demasiado caliente, así que no las tenemos en nuestros montones principales de composta hasta casi el final, cuando el calor se ha ido, y eso es genial. Entonces llegan y tú como que ellas lo convertirán en composta de lombriz si las dejas el tiempo suficiente. O lo que hacemos allá es tener un área dedicada para la lombricomposta donde no agregamos demasiado material de una sola vez, así que nunca se calienta demasiado. Ellas siguen comiendo y durante el año vas agregando material encima. Las lombrices van subiendo junto con ese material alimenticio que agregas. Y hace apenas 3 semanas, de hecho, raspamos esa capa superior. Finalmente, después de 10 meses de hacer eso, las pusimos a un lado, al otro lado del contenedor. Y esa es ahora el lombricario de este año. Y al levantar el plástico negro puedes ver. Normalmente ves las lombrices ahí, a veces incluso lagartijas también. Y en este momento, como hace bastante frío y tenemos heladas cada noche, las lombrices están más profundas y no siempre las ves, pero ellas siguen ahí. Así que esto es promedio, probablemente de 6 a 8 meses de antigüedad. Humus de lombriz, básicamente, ya sabes, eso es hermoso, eso es rico. Pero lo que descubrimos el año pasado, y noté como en diferentes mezclas, diferentes proporciones de composta de lombriz, alrededor del 20% parecía hacer crecer las mejores plantas. En lugar de usar 100%, lo hice al 100% y no fue tan bueno. Creo que, de nuevo, tal vez sea un problema de drenaje. Por eso estoy bastante impresionado con estos rábanos aquí. Lo bien que están creciendo al 50%, eso es, 50% de este compost de lombriz y 50% de astillas de madera que está funcionando. Esa es una mezcla que me está funcionando por el momento. No es como si pudiera darte la receta perfecta que va a funcionar siempre. Porque tu compost de lombriz será diferente al mío, tus astillas de madera serán diferentes a las mías. Así que tienes que experimentar un poco, es una oportunidad para ser creativo. Por eso, ten en cuenta esas 2 cosas básicas. Necesitas suficientes nutrientes, necesitas un buen drenaje, y para el drenaje esa es una razón para no usar tierra. Lo creas o no, esa es la tierra hecha en casa. Se ve tan bien como nunca antes. Eso es porque hemos tenido algo de escarcha, y esto en realidad es lo que se llama un suelo mullido por la helada. A los agricultores les encanta, ya sabes, se han arado sus campos, la escarcha, y a la gente que cava su tierra le encanta. Tienes terrones y luego la escarcha los deshace. Solo la tocas con un rastrillo y todo se va. ¡Wow! Hermoso. Eso, sin embargo, en mi opinión, no es una estructura de suelo estable.
Sabes, si luego llueve y caminas sobre ella, todo se compactará de nuevo. Y esa es la diferencia con No Dig, donde tienes el compost encima. Pero la tierra es una posible adición, yo diría que en pequeñas cantidades. De nuevo, notamos el año pasado con las pruebas, tal vez 10% más o menos. Si es una tierra realmente buena, podría llegar hasta 20%. Es muy interesante también la diferencia de peso. Hay mucho material ahí, así que solo estábamos revisando en la báscula. Y aproximadamente en una maceta de 10 litros que pesaba 6,9 kilogramos. Eso significa que pesa alrededor del 70% de lo que pesaría con agua. Sabes, si eso fuera agua, si estuviera llena de agua, pesaría 10 kilos. El agua es muy densa y pesada, así que ya sabes, nos estamos acercando a eso. Y el compost de astillas de madera, en comparación mucho más ligero, pesaba 3,8 o 3,9 kilos y el más ligero de todos fue este, que claramente no es tierra ni compost. Eso es vermiculita, que es un tipo de roca expandida y hasta donde sé es un producto natural, ya sabes, no es plástico ni nada por el estilo. Otra versión sería la perlita, es similar. Mi madre, Dios la bendiga, en aquellos tiempos solía usar unas bolitas de poliestireno, lo cual sí, ahora no me entusiasma tanto. Pero la idea es la misma, que es mantener algo de aire en la mezcla, y principalmente usaría este cuando use un poco de tierra para equilibrar esas dos cosas. Mientras que el rábano tan exitoso de allá no tiene nada de esto. Ya sabes, esto no es obligatorio, pero es una opción posible. Y de igual manera, otra opción podría ser la ceniza de madera, esa es de mi estufa de leña. Eso es bastante rico en potasa. Yo tiendo a no preocuparme demasiado por los nutrientes porque estoy viendo que todos estos lo tienen más o menos bien. Pero si quisieras un poco de potasa extra, ya sabes, esto podría ser más bien para cuando cultivas jitomates en macetas, ese tipo de cosas. Y luego tenemos polvo de roca. Esto está realmente pesado, en parte porque está húmedo. Eso es roca basáltica, roca volcánica. Y se dice que tiene muchos oligoelementos y minerales. Todavía tengo un poco de curiosidad sobre esto. Lo he usado sin mucho éxito, pero a veces lo agrego solo como una forma de cubrir todos los frentes. Lo que realmente preferiría tener desde ese punto de vista para minerales y oligoelementos es alga marina. No tengo ninguna aquí. Puedes comprar alga marina en polvo, y si puedes conseguirla como un polvo verde, hay una empresa en Irlanda llamada Better Plants, creo, que vende polvo de alga marina. Lo hacen a muy baja temperatura. Y tuve buenos resultados con eso el año pasado. Ya la usé toda. Y hay otras opciones que no he mencionado. De hecho, estas 3 plantas de col rizada te dan una idea. Estas, aunque no lo creas, han estado creciendo en estas macetas de 2 litros durante 6 meses sin ningún tipo de abono ni nada. Ese es el resultado. Yo diría que todos son buen compost a su manera. Ese de hecho es estiércol de vaca. Así que estiércol de vaca bien descompuesto. Probablemente tenía unos 18 meses de antigüedad cuando se puso en la maceta. No fue tamizado. Ese es el compost casero, pero una versión un poco más leñosa que la que acabo de mostrarte. Y ese fue tamizado a 12 milímetros, no a 4 milímetros. Y esta planta muy fuerte es de compost de champiñón. Sabes, hay otra opción para ti. Si puedes conseguir algo de compost de champiñón, yo lo dejaría envejecer un poco. Así que normalmente cuando te lo venden está un poco fresco. Y si lo dejas 2 o 3 meses, los resultados mejorarían. Y probablemente no necesitarías tamizarlo porque ellos ya hicieron todo eso. Solo deshaz los grumos y tienes opciones. Doy un curso de propagación en línea. Ahí puedes aprender más sobre cómo cultivar plantas. Y también en mi libro para niños que acaba de salir, hay una parte sobre la propagación y el cultivo de plantas. Es algo realmente divertido para hacer con los niños. Y pondremos enlaces a todo eso en mi sitio web. Tenemos un curso aquí a finales de marzo y uno de propagación, solo un curso de una tarde. Y nos vemos en la continuación de este video que trata sobre cómo usar estos composts y en qué ponerlos. Hay una cosa más que acabo de recordar. En realidad no he hecho un compost, así que lo voy a hacer ahora. Voy a hacerlo y te voy a mostrar una manera en la que podemos hacerlo muy bien. Quizá no todas estas. Esta es una maceta de 10 litros. He puesto como 8 litros de la composta casera. Astillas de madera. Voy a poner más o menos la misma cantidad. Y luego la composta de hongos, voy a poner una proporción menor, perdón, la composta de lombriz. Quizá como la mitad de la maceta ahí. ¿Sabes? Es increíble. Siento que hay gránulos de hielo en eso. Ha estado muy frío aquí durante la noche. Tierra. Wow, necesito las 2 manos.
solo un poco. De hecho, noté que ahí entró una raíz de correhuela. Esto es algo a lo que hay que prestar atención con la tierra. Raíces de malezas perennes y también semillas. Podría haber algunas semillas, no semillas de maleza. Un poco de vermiculita solo para equilibrar la tierra. 2 puñados, con eso basta. Un poco de polvo de roca solo para ver. Y ceniza de madera, pero creo que mejor no la voy a usar. Así que una muy buena manera de mezclar es... Fíjate, porque cuando viertes se forma una especie de desnivel, una pendiente, y lo que está en el fondo de la cubeta sale cada vez más a la mitad del proceso. Así que cada extremo eventualmente va al otro extremo y lo que está en el medio también va a ambos extremos. Y solo haciendo esto 4 veces podrías hacerlo más veces. De hecho, hacerlo otra vez no haría daño, pero ahora me doy cuenta, la vermiculita. La vermiculita es una buena forma de comprobarlo. La vermiculita está apareciendo por todas partes y estamos obteniendo una mezcla uniforme y constante. Y listo. 2 cubetas decentes. Y ahora tenemos un muy buen sustrato para propagación. Podrías usar esto para sembrar, de hecho, porque se siente agradable y ligero, y también para hacer crecer plantas.